Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un video en el canal después de casi 60 días desde el último video. Y es que como lo mencioné anteriormente, en los últimos videos estaba trabajando. En temporada de verano aquí en España es donde más trabajo hay, entonces aprovecho para trabajar básicamente. Ha terminado ya la jornada de verano, la temporada de verano, entonces digamos que estaré más conectado al juego y más conectado al tema de los videos y lo que pueda yo traerles a todos ustedes, ¿vale? El día de hoy ya venimos con el evento de las 7000 gemas, que es básicamente el mejor evento para todos los jugadores en Rise of Kingdoms, ¿vale? Lo tenemos aquí, donde tenemos que ganar los efectos de curar, serían los faroles, el farol lunar, básicamente. Entonces tenemos que ir completando, como bien saben, los niveles, ¿vale? Para eso entonces nosotros tenemos que estar activos matando bárbaros. ¿Cómo podemos nosotros encontrar estos? Podemos haciendo lo que sería o comprando los paquetes, ¿vale? Incursiones bárbaros, que ahora explicaré un poco esto, o matando bárbaros, recolectando en la ciudad o recolección en el mapa. Vengo con unos tips que yo creo que muchos ya lo saben, ¿vale? Que es recolectar. Cuando ya te hayan consumido ustedes los puntos de acción, que sería esto, ¿vale? Porque yo ya estuve matando bárbaros en la mañana al despertar. Entonces vamos a elegir nodos al azar. Ven que ahorita está con 581k. Hay que hacer la recolección parcial, ¿sí? Porque si recolectamos total, esto puede tardar alrededor de, vamos a hacerlo básicamente, para que lo miremos ahora con ustedes. Podrá tardar más o menos, a ver si me tira aquí el dato, 49 minutos, ¿vale? Pero ¿qué estoy haciendo yo? Entonces llamo, pero yo mando a recolectar parcial, no total. Total quiere decir que lo recolectes hasta que quede seco el nodo, ¿vale? Pero parcial, yo he configurado las, podría así decirlo, las marchas de color rojo. 5 marchas al azar, no me importa, con 2100 tropas que me traiga 100k de cada recurso, ¿vale? Voy a elegir solamente alimento y madera, que es lo más rápido, ¿vale? Porque el oro se demora un poco, entonces estaré mandando así para poder traer 100k de cada uno de los recursos, ¿vale? De esa forma yo lo que haré es acelerar, o sea, acelerar el proceso de la recolección con solamente 100k, ¿sí? Y tener posibilidades de que me entregue mucho más objetos, ¿vale? Que haciéndolo total, porque total quizás me dé lo mismo o menos o más, puede ser, ¿vale? Pero parcial a menos tiempo te puede dar menos. Mirámoslo aquí. He estado haciendo esa recolección así, parcial, parcial, parcial por el tiempo. Y tengo aquí algunos por reclamar, ¿vale? Entonces me sirve porque en pocos minutos puedo reclamar incluso más de lo que haría yo total. Esto es solamente si ustedes tienen tiempo y están frente al juego básicamente, y así podrán sacarle rentabilidad al recolectar de esa manera. Eso es un tip. También los recolectores de aquí de la ciudad, los recursos, como vieron aquí me tiró 3 mensajes donde me dieron 3 faros lunares. Entonces esto también sirve. Hay que activar las mejoras de recolección, de producción de recursos, y así de esa manera nos ayuda y nos beneficia para nosotros. O si dado el caso ustedes, voy a llamar a estas tropas, quieren y tienen bastantes puntos de acción, lo que van a hacer ahora es matar bárbaros, ¿vale? Matar bárbaros es más rentable quizás ahora, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque hay incursiones bárbaras. Estas incursiones son 4 en general, ¿vale? Este es como el ladrón, este que hay que seguir, el que se esconde y nos ralentiza las tropas. Esto es básicamente un jefe Karoak, ¿vale? Para que lo tenga presente. Suerte o muerte es similar a esto de la ruta de la seda. Más que nada, porque es similar? Porque aparece el mismo, un botín de suministros, ¿vale? Donde lo dejan y tenemos que protegerlo. Puede ser una trampa, entonces comienzan a hostigarnos los bárbaros. Y este es igual, no dejar que los bárbaros se acerquen a la ruta de la seda, ¿vale? Entonces, es bueno, recomendable matar bárbaros porque aparece esto. Y no se sabe o no tengo claro con qué periodicidad aparece, ¿vale? O con qué tiempo, o si es al azar, ¿vale? Estuve matando bárbaros desde otra cuenta y aparecen todos los eventos estos, o sea, todo uno, cada uno de estos. Y es bueno porque te da lo siguiente, ¿vale? Te dan estas monedas qué son y para qué sirven. Entonces, ustedes deben, cada que les sale uno de estos, deben hacerlo y completar, ¿vale? Pueden serlo nivel 20, llegar hasta el nivel 1 y obtener 20, así de cada uno de los desafíos que aparece, ¿vale? Pero entonces estas moneditas nos sirven para comprar en la tienda del aniversario,
¿vale? Por eso es que hay que matar bárbaros como locos, porque es la única manera, veo yo, de no comprar estas monedas. En esta tienda al aniversario podemos ganarlos, ¿vale? Van a aparecer con serie de eventos, pero si se dan cuenta, incursiones bárbaras son los que estarán aquí, ¿vale? Entonces esto nos va a ayudar muchísimo para que de forma free to play podamos nosotros obtener esto, ¿vale? Aparecerá después con entrenamiento de armas, el tema de los rompecabezas y la ruta de la seda. Con eso podremos comprar nosotros. Apareció también el botín de inicio de sesión, donde aparecerá el nuevo comandante de infantería, Liu Che, que tiene básicamente los talentos nuevos, bueno, las habilidades nuevas que ya no son de, creo que son de embate, ¿vale? Que lo he leído por ahí. Ya estoy un poco poniendo mal tanto de eso, pero yo creo que ustedes ya han leído. Después traeremos un video con respecto a ese tema, ¿vale? Por ahora lo que les garantizo y les recomiendo es hacer muchos bárbaros, ¿vale? Si estás en KVK, pre-KVK, esperar un poco porque les va a venir muy bien. Porque si aparece esto, nosotros vamos a poder ganar estas moneditas de aniversario, ¿vale? Entonces vamos a hacer nosotros ahora el tema de los bárbaros, a ver si nos aparece aquí mientras estamos matando bárbaros los desafíos de las incursiones bárbaros, ¿vale? Yo ya tengo aquí diseñadas mis tropas, mis marchas, entonces quizás yo corte este video, ¿vale? Hasta que me aparezca un desafío para poder enseñarle a ustedes, aunque yo creo que la mayoría de ustedes ya los ha visto, ¿vale? Ya sabe de qué estoy hablando, pero más sin embargo es para que ustedes vean que esos desafíos son lo que nosotros nos da más monedas de aniversario, que es recomendable matar bárbaros en este momento. Además de que obtenemos varón lunar, ¿vale? Que es este, obtenemos más monedas, que es lo que nos conviene para comprar en la tiendita esta de aquí el aniversario. Entonces vamos a matar un par a ver si de pronto aparecen por aquí algún desafío de esos. Y no, no me apareció. Vale, tengo que ahora darle aquí. Entonces de eso les recomiendo mucho matar bárbaros solamente por ese aspecto, ¿vale? Quizás no consuman mucho AP o quizás sí, pero también tienen el método de recolección rápida como se los expliqué. Más de, yo creo que la mayoría de personas ya lo aplica para que lo tengan pendiente y lo sepan, porque hay personas de que recolectan totalidad y al final del ejercicio le da lo mismo, ¿sí? En recompensas que haciéndolo parcial. Entonces de esa manera nosotros aceleramos un poco más las recompensas y básicamente recolectando dentro de los límites o lo que nos pone Lilith para poder obtener esas recompensas, ¿vale? Vamos a sacar un poco de P aquí, no pasa nada, pero es solamente para que aparezca los desafíos estos que nos conviene para obtener moneditas. Yo creo que por ese solo hecho me conviene mucho matar bárbaros por los desafíos. No sé, como lo dije, con qué continuidad van a aparecer los desafíos estos, pero estuve matando en otra cuenta y aparecen muy de seguido, ¿vale? Pero aquí no me aparecen. Pero me aparecieron los 4 durante, digamos, una hora que estuve atacando bárbaros, para que lo sepan. No hay un límite, porque no lo pone Lily, de que haya un límite de que aparezca esto. Estuve leyendo las reglas y demás, pero no hay, ¿vale? Entonces creo que es suerte de que nos salga a nosotros para poder obtener esas moneditas. No creo que esté diseñado para que, no sé, salga solamente una XY de veces. Creo que puede salir o spamearse las veces que sean necesarias, ¿vale? Pero todo depende de qué suerte tengamos, supongo yo, ¿no? Pero bueno, por lo visto aquí ya no me va a salir. Vamos a matar un poco más. Muy mala suerte. De verdad que la otra cuenta estaba yo matando, hice los 4 ejercicios, ¿vale? Pero bueno, aquí no me va a aparecer. No pasa nada, esperemos a ver si hay suerte. Solamente para mostrarles, yo sé que más de uno de ustedes ya se ha conectado, ya está haciendo los eventos. Y recomiendo mucho matar bárbaros, porque nos da eso realmente y podemos nosotros intercambiar. Porque con la recolección nosotros no podemos hacer básicamente lo que es que nos salgan las excursiones bárbaras. Solamente es matando bárbaros en el mapa. Entonces ya por eso vale la pena, ¿vale? Aquí son, ¿vale? Entonces aquí me tengo que matar como si fuera un Karwak, un jefe Karwak. Entonces lo voy a hacer rápidamente. Acepto el desafío. Bueno, ya lo acepté, por ende, al atacarlo. Entonces, es eso, chicos. Vamos a darle aquí nuevamente porque no sé, no me aparece aquí. Bueno, pues sí, ya lo estoy haciendo yo. Y otra cosa, que no es necesario salir con
las tropas más fuertes. Mira, yo estoy saliendo con tropas de matar bárbaros, perdón. Así que con esta nos sirve para pasar nosotros los eventos, ¿vale? Todo no te resta mucho la vida. Es un desafíos adicionales, pero que no son muy fuertes. Hay que estar muy atento. Mire, aquí 70. Logré la máxima puntuación de este. Ya les digo cuál era este. Que era este. El combate cronometrado. Si se fijan, el combate cronometrado aparece aquí, la nivel 2, la última, con 70. Entonces nos sirve. Y así esas moneditas van a aparecer muchas veces. Voy a ver si de pronto tengo tiempo y hago un video más largo donde me aparezcan varios, ¿sí? Para que se den cuenta que no spamea una sola vez, spamea muchas veces. Solamente tener suerte, supongo yo, como siempre. Nada, quería traerles esto y decirles que ya estoy de regreso. Tuve una temporada de trabajo bastante fuerte, así que ya estoy disponible nuevamente para traer videos aquí al canal. Y de hecho les comentaré más tarde la descripción que tenemos ya al KVK, porque habíamos jugado un KVK de preparación. Precisamente lo planeé de esa manera para poder tener tiempo y no faltar al KVK si estuviera bastante guerreado, porque quería estar yo presente. Pero lo hicimos de recuperación y me dio tiempo a esos meses a poder estar trabajando sin problema y sin preocupación del juego, ¿vale? Ahora ya estoy un poco más desocupado, entonces por estar más pendiente a este KVK que viene quizás con muchas sorpresitas por ahí. Posiblemente hagamos comandantes nuevos de estos de guarnición con pericia. Así que ustedes pueden estar ahí pendientes del canal, ¿vale, chicos? Eso era todo por el video de hoy. Espero que les sirva como los consejos, las recomendaciones para este evento de aniversario que nos trae Lilith, ¿vale? A matar muchos bárbaros porque nos conviene mucho. Yo recomiendo mucho matar bárbaros para obtener moneditas para la tienda de aniversario, ¿vale? Eso nos conviene. Aquí no las he reclamado, estarán aquí. Fíjense, vamos a reclamarlas. Y están aquí, 70. Tenía 140, tendré 210 ahora. Entonces, por ese solo hecho, recomiendo matar bárbaros, chicos, ¿vale? Pongámonos a matar bárbaros y ya nosotros ahí definimos qué tanto gastamos bárbaros, o AP, perdón, o qué tanto tiempo podemos estar recolectando. Hay una guía, bueno, más que guía, unos consejitos de que recolecten con 2000 tropas cada 100k de recursos. Bueno, ya eso lo estimarán ustedes, pero bueno, ahí les traigo para ustedes las recomendaciones. En esta tienda hay otro donde se puede mezclar, que es este que va a aparecer después, ¿vale? Que aparece en el evento de huellas del desierto o en este evento de aquí, ¿vale? Que nosotros lo estaremos ganando básicamente. A ver, ¿dónde aparece? Ahí sí, no sé dónde aparece. A ver, si yo dono esto, no, no aparece. No sé dónde aparece. Ese me dice que aparece aquí, pero no veo como ningún tipo de recompensa donde nos den esto. Así que voy a investigarlo un poco más y ya les diré, ¿vale? Pero de momento esto solo aparecerá en este evento de huellas del desierto que iniciará en 6 días básicamente. Pero aquí me pone que se obtiene en el evento que brilla la luna. No sé si en los paquetes, en este paquete, pero no veo ninguna recompensa aquí que incluya eso. Entonces vamos a ver al final de todo. No, no hay nada al final. Ah, aquí están. Vale. Dragón de Jade. Vale. Con este dragón tenemos que comprar este paquete, parece ser. Pero bueno, muchos no vamos a poder comprarlo porque jugamos de forma free to play. Yo también juego free to play, así que no lo compraré. Vale. Entonces ahí llegaría yo con ese evento. Entonces habrá que ver hasta dónde podemos llegar, porque acá hay más combinaciones, más compras, ¿vale? Pero incluyen esto. Pero bueno, lo que podamos ganar en huella de desierto nos servirá para comprar y canjear más cabecitas, materiales, en fin, ¿vale? Para que lo tengan presente. Hay dos opciones aquí y acá, ¿vale? Entonces ustedes podrán comprar según como tengan ustedes de monedas. Yo creo que con monedas podemos comprar básicamente lo más importante. Pero aquí sí tenemos limitaciones con este dragón de Jade, ¿vale? Para que lo sepan. Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado y que les sirvan un poco las recomendaciones que les traigo. Y nada, a disfrutar del evento, que son gratis y para eso están, ¿vale? Un saludo, cuídense mucho, hasta la próxima.